al final con Estados Unidos e Irán? Absolutamente nada, no pasó nada, acá estamos, no hubo bombardeos, pero sí hubo mucha tensión. Tanto Claro. fue así que, como lo dijimos, los países de la península arábica tuvieron que interceder por Irán, precisamente para que no haya una crisis regional. Bueno, Estados Unidos le exige a Irán que se siente a negociar, Irán acepta esa negociación, dice, bueno, yo me voy a sentar, pero lo vamos a hacer bajo ciertos términos que me parece que los podemos negociar, ¿no? Y llegaron a un acuerdo. Se van a dar este viernes las conversaciones después de esos bombardeos de aquel junio donde Estados Unidos intentaba desmantelar el plan nuclear de Irán, bombardeando Natanz. Bueno, el primer plan era reunirse en Turquía, Turquía un país de la OTAN, con lo cual Irán lo miró con cierto reojo y con cierta sospecha, más allá de que Turquía intercedió ante los Estados Unidos para que la tensión en el Medio Oriente no escalara a algo mayor, porque ya estaban los portaaviones listos para que Estados Unidos hiciera lo que tenía que hacer. Pero bueno, todo esto ya sabemos que comenzó con su punto de ebullición, con las marchas de diciembre, y que comenzaron a generar un punto de tensión mucho más álgido el 8 y el 9 de enero, donde supuestamente los medios occidentales dijeron que morían alrededor de 35.000 personas en 2 días. Bueno, después eso fue claramente desmentido, ¿no? Tanto por la ONG vinculada a la defensa de los derechos humanos en Irán, que tiró un número atroz también, ¿no? Que es cerca de los 6.000, pero 35.000 era una barbaridad. Lo que sí salió esta semana fue el informe oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dijeron y aceptaron el número del Ministerio de Salud de Gaza, que estipuló en 71.000 personas muertas desde el 2022 hasta acá, desde el 7 de octubre del 2023, perdón. Hasta acá. Israel, Israel palestinos. publicó, exactamente, Israel publicó a través de las Fuerzas de Defensa de Israel un archivo donde acepta, esto es bastante claro, acepta las muertes mencionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que había estipulado más o menos alrededor de 71.000 víctimas. Bueno, lo que dice las Fuerzas de Defensa de Israel es que hubieron 25.000 dentro de esas 71.000 personas que estarían ligadas a Hamas. El resto lo siento, ¿no? Como mujeres, niños, familias, desplazados, ¿no? De esto hablando de Gaza, por no decir lo que está pasando en Cisjordania, pero no nos vamos a meter ahí. Vamos a hablar de lo que estábamos hablando, vinculado a Irán, ¿no? De las discusiones que se están tratando de dar sobre el plan nuclear de Irán. Bueno, a Irán no solamente se le quería discutir su plan nuclear, sino que además se le quería discutir la obtención y el desarrollo de misiles balísticos, ¿no? Algo que Irán dijo, no. O sea, ya solamente me queda para defenderme los misiles balísticos e hipersónicos, inclusive que pueden llegar a producir con Rusia o con ayuda de la tecnología y la inteligencia rusa. Y eso es algo que Irán no va a negociar. Y le dijo, si esas son las condiciones, yo no me siento a negociar. Entonces, es hoy, en las últimas horas, había mucha tensión porque primero Turquía había sido ya desplazada como lugar de la reunión y, por supuesto, Irán estaba en desacuerdo de que los misiles balísticos, hipersónicos, no fueran metidos en esta discusión. Y claramente se estaba por romper el acuerdo. De nuevo volvieron a interceder Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para que se reunieron esta vez en Omán. Entonces la reunión va a ser el viernes en Omán, donde va a ir claramente los dos representantes de Donald Trump, que son Jared Kushner, que es el más importante de los negociadores, junto a Witkoff, que son los dos negociadores que están vinculados a todo lo que es la política de Medio Oriente en Estados Unidos. Bueno, lo grave ahí es que Jared Kushner acaba de plantear un plan, ¿no?, de remodelación de Gaza en esta mesa de la paz, donde lo muestra como un sitio turístico hotelero. Lo que hay es que ver qué se puede hacer con reconstruir a esa población palestina que hoy, por ejemplo, sigue luchando en la ONU para su reconocimiento como Estado. Pero bueno, los lacayos de Trump están viendo negocios y no precisamente la remodelación y la pacificación en términos morales de la zona.
Bueno, el ultimátum de Trump entonces fue renegociar el plan nuclear, el desarrollo de misiles balísticos, decirles que no, y el desmantelamiento del eje de la resistencia. Esto es el eje que está principalmente vinculado al partido Baas en Siria, que ya no está más, ¿no? Por el derrocamiento de Bashar al-Assad. Los hutíes en Yemen, que sí son todavía una fuerza que está teniendo cierta resistencia. Hezbollah y Hamas. Bueno, Hezbollah y Hamas totalmente desmantelados, ¿no? A raíz de la política fuerte de desmantelamiento en términos de defensa de Israel, y lo destruyó prácticamente a Hezbollah en el Líbano, y lo mismo hizo prácticamente con Hamas, que se sentó a negociar de manera forzada. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿entonces nunca más la gente de Irán salió a la calle? No pasó nada más. Las O marchas sea, fueron... Las marchas fueron repelidas por el mataron gobierno. 6.000 personas, chau, la gente volvió a su casa. No hay más crisis institucional en Irán, o por lo No, menos. hay una crisis grave de nuevo con la Sí, cuestión pero económica. le metieron miedo a la gente. Pero Lógico, también ¿no? O sea, ¿vos la- cuánto vas a salir a marchar si tenés la posibilidad de que te metan un tiro en la cabeza? Y Exactamente. ninguna. La política represora fue Por eso, bastante... por eso Y después- justamente tenés el complejo del Estado, ¿no? Entrás acá como el bueno, algo habrán hecho y la gente empieza. Y después, Tenés miedo, el lógico. Estado de Irán tiene la capacidad de poder otorgar esto que Estados Unidos le pide, que es reprimir a lo que quede de los grupos terroristas. No. Primero porque ya no quedan esos grupos terroristas, o por lo menos con la gran fuerza que era, ¿no? Y la amenaza que era para los países occidentales en esa región, ¿no? Que son Emiratos Árabes Unidos, en términos, estoy hablando de culturales, ¿no? Israel, ¿no? Y por supuesto los intereses de los países occidentales en la región. Ahora, eso ya no existe más. Esa amenaza Hezbollah jamás fue totalmente desmantelada por Israel, que fue realmente un trabajo de arduo esfuerzo, ¿no? Donde aniquilan en 2 años en la Franja de Gaza a prácticamente toda la milicia de Hamas, además de un par de civiles más, ¿no? Ya lo dijimos. Y a Hezbollah en el Líbano con ese ataque quirúrgico. ¿Se acuerdan de los Vipers que explotaron llevándose a varios Sí. milicianos y de las cúpulas? Y después, en el ataque a los 12 días, ¿no? En la guerra de los 12 días, el primer ataque preventivo que hace Israel es desmantelar la cúpula militar y científica de Irán. Entonces, Irán no es que tiene mucho para negociar. Irán ya está prácticamente jugado. Es el primero de los actores más importantes junto a los hutíes, que es prácticamente una guerrilla ahí que tira cohetes en el estrecho de Hormuz. Pero después el más importante es Irán. Así que mucho eje de la resistencia no existe más. Es el propio Irán. Tengo Sí. otra pregunta, que Sí. es, supuestamente a Donald Trump llevar la paz a Medio Oriente le chupaba los 2 huevos. Dijo, a partir de ahora yo no voy a andar gastando plata en el Y- tercer mundo para llevar ni democracia ni nada. Y la amenaza de Donald Trump contra los ayatolas estaba vinculado a las marchas. De hecho, Donald Trump mismo dice, veo que matan a mucha gente, no me gusta nada, como que era una excusa. ¿Cuál es la excusa, o sea, para sentarse con Irán a negociar cualquier cosa? ¿La amenaza sobre Israel? Sí, claramente Israel tiene un lobby muy importante en Estados Unidos, ¿no? Es más, Estados Unidos tiene que bombardear a Irán porque Israel ya estaba perdiendo la capacidad de defensa del domo de hierro y estaban entrando los misiles fuertes de Irán. Irán tuvo una estrategia de contener el ataque israelí y después atacar. Primero se defiende con víctimas fatales y después ataca. Y ahí es donde el domo de hierro comienza a tener una fuerte sensibilidad y le toca a Estados Unidos intervenir. Ahora, Estados Unidos intervino por Israel, pero no por el plan nuclear de Irán, porque el plan nuclear de Irán, al contrario, estaba siendo negociado unos meses antes. El año pasado, o sea, el 2024, antes del ataque de la guerra de los 12 días, se estaban sentando muy amenamente Estados Unidos, Irán y países del Golfo para negociar una lógica de plan nuclear, por supuesto, ¿no? Que no le permita tener el arma a Irán. E Irán estaba con ciertas garantías de seguridad que le decían, bueno, el punto jaque, ¿no? en la situación es el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, que entrega el informe de que Irán está enriqueciendo cerca del 70% uranio y que está muy cerca de tener un arma nuclear. Ahí es donde Israel ataca y condiciona la política exterior de los Estados Unidos. Ahora, Irán se sienta hoy en las negociaciones primero porque le toca, porque claramente es muy difícil también seguir, ¿no? Con la lógica de la guerra cuando tenés una crisis interna. Entonces,
Ya lo hemos dicho, el presidente Pezeshkian es un presidente que ha tenido un cierto acercamiento con Occidente, ¿eh? Es uno de los que inclusive cuando gana en las elecciones en Irán, porque Irán tiene elecciones, gana con un discurso más de recomponer la situación económica en el país, tratar de que Occidente levante las sanciones y negociar con Occidente. Entonces es visto dentro del mismo pro-Irán y dentro del mismo poder de los ayatolás como, no sé si un traidor, pero un tipo que mira a Occidente con cierta simpatía. No es lo mismo las fuerzas Quds y la Guardia Revolucionaria y los ayatolás y el nacionalismo militar iraní, que está prendido fuego, ¿no?, con la situación y quiere destruir a Estados Unidos y a Israel y los amenaza constantemente. Eso también es un discurso que no le viene muy bien al pueblo iraní y a la cúpula iraní, ¿no?, que si quiere negociar y después en el parlamento iraní muestran banderas de Estados Unidos y diciendo muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, muerte a Trump, bueno, no. Se les no, complica negociar. Se le así. complica negociar. Bueno, la democracia es lo que quiere la gente. Bueno, el caso es que Estados Unidos aceptó las condiciones de Irán, bueno, no nos reunimos en Turquía, nos reunimos en bueno, aceptó, en Omán. No voy a discutir mi desarrollo de misiles balísticos, bueno, también lo acepto. ¿Por qué es importante lo de los misiles balísticos? Porque son armas de despliegue rápido, son baratas, son de una capacidad de daño importante, puede destruir activos militares, como por ejemplo buques y portaaviones, con disparos muy certeros, ¿no? Y son armas baratas y tecnológicamente avanzadas, donde hoy se predomina lo económico en términos ¿no?, de dinero, de cuánto cuesta, lo tecnológico y en términos de la velocidad, ¿no? Entonces, hoy la tecnología está vinculada a este tipo de dispositivos, ¿no?, que son más para la defensa que para el ataque. Estados Unidos hoy tiene un inmenso capital militar, pero por ejemplo, un portaaviones de las dimensiones del Abraham Lincoln o del Gerald Ford, ¿no?, de miles de toneladas, puede viajar más o menos a 20 nudos, ¿no?, con toda una flota que la va patrullando y la va custodiando. 20 nudos son 36 kilómetros por hora, ¿no? Y eso sí, no pensamos en los mares. La pelota va despacito. Entonces va despacito. Pero si es un... ¿Y dónde algo. está? Es como ¿Dónde una está? ciudad que se mueve. Claro, es Y, algo y muy esa- rápido. y esa ciudad que se mueve, ¿dónde está en este momento ubicada? Eso está cerca del mar Arábico, ahí por va. el estrecho de Hormuz, cerquita, ¿no? Porque el estrecho de Hormuz lo controla Irán, ¿no?, con Yemen. Ahora, esta situación, ¿no?, de tener un armamento pesado, ¿no?, con una fuerte capacidad de destrucción, los mismos, así se llaman, destructores, ya ha generado en ciertos actores del orden internacional una lógica de ojo, porque lo que podríamos hacer es crear condiciones en la lógica de la guerra que faciliten la defensa y no tanto el ataque. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una gran capacidad de destrucción, pero también tiene una vulnerabilidad gigante, que es esto que yo te digo, ¿no? Son activos millonarios, muy costosos, que pueden ser destruidos con un misil, ¿no? Y un misil que vale muchísimo menos, pero que también de muy buena precisión. No estoy diciendo que el misil es lanzado de una bazooka. Son misiles que se han desarrollado últimamente con muy fuerte tecnología, pero son armas mucho más de repliegue rápido, despliegue rápido, y además mucho más precisas y con una gran capacidad de daño. No son armas nucleares, porque claramente si Estados Unidos tira una bomba nuclear, bueno, valimos madre toda la humanidad, la biosfera en general. Ahora, vamos a ver lo que Estados Unidos no quiere que siga desarrollando Irán, que es este video, un informe de la CNN que publica una agencia de noticias iraní. Esto es lo que le da miedo a Estados Unidos. Y a Israel, ¿no? Por supuesto. Claro, te meten dos de esos y te voltean el portaaviones. ¿Pero es real que lo tiene? ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la certeza? Esto lo tienen porque hay informes de inteligencia israelíes, hay informes de inteligencia estadounidenses, hay informes de inteligencia rusos, hay informes de inteligencia chinos, Igual, pará, y toda la esto tecnología es un militar video es... de IA, Obvio que es un video todo falso. No, Y no, bueno, ellos sí, tratan de meter miedo. Claro, hay cinematografía. Ahora, existen estos misiles. Son misiles de largo alcance. Muchos dicen que son hipersónicos. Yo no creo, porque las únicas potencias que tienen ni siquiera las únicas potencias, la única potencia que tiene misil hipersónico hoy es Rusia. Y después estos misiles tienen la capacidad de desplegar
ciertas ojivas nucleares que se van dividiendo, ¿no? Mientras que van en el transcurso del despliegue, ¿no? Entonces, cuando la ojiva se divide, es más difícil para el domo de hierro o Claro. para el misil que lo va a contraponer dispararle, porque salen como una granada, es como si hubiera explotado Es en el el aire mismo- una es- diversidad de misiles. Es el mismo sistema que el domo de hierro. O sea, el domo de hierro es una diversidad de cosas, el otro también, y bueno, no, Exactamente. Entonces, alguno te entra. alguno pega. Después, obviamente, no tiene la misma capacidad de De daño. destrucción como un misil nuclear, ¿no? Pero bueno, un misil nuclear. Inclusive Estados Unidos está reviendo su misma política en términos de gasto militar y de estrategia en términos de tecnología militar, que es crear armas de destrucción no masiva, sino de destrucción localizada fuertemente, ¿no? Arraigada en también la energía nuclear, pero con menos capacidad de destrucción, más cerca de lo que fue una bomba Hiroshima-Nagasaki, que Oh fue my God. terrible, Dios mío. que fue terrible, pero hoy hay bombas a la millésima vez, yo creo, centésima, más poderosas que aquella bomba de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, y además, hablando por los miles que tienen, ¿no? Pero no es que tienen 2 bombitas, 4. Tienen 5.000, dicen, al cerca de Estados Unidos y 6.000 Rusia. Bueno, hay algo importante que yo creo que está bueno destacar con la situación de Irán, es que, y que ya pasó en Venezuela también, que la lógica de los Estados Unidos de cambiar de régimen ya no va más. Estados Unidos lo que aspira es que el régimen cambie, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no, Estados Unidos no quiere que cambie el régimen de tiranía, teocracia, dictadura a una democracia, sino que el régimen dentro de sí tenga una actitud distinta con los Estados Unidos. Entonces es lo mismo que le pasó, ¿no? Con la situación de Maduro. No es que Donald Trump fue a buscar, como en el primer Donald Trump, que a quién reconoció como presidente, a Juan Guaidó. Acá no vino a reconocer en el segundo Trump, es como que ya aprendió la lección. Ya no hay que cambiar los regímenes autoritarios a democráticos, sino Eso que hacer... solo le sirve a las poblaciones. Exactamente. No importa. Que sobrevivan los venezolanos como puedan. A mí me importa la política local y también la política exterior Si, de si el que de está ese- gobernando me atiende, Exactamente. que haga Entonces, lo que quiera. no hay una lógica ya de los Estados Unidos de cambiar de régimen, sino de que el régimen cambie la actitud para con Para los con Estados Estados Unidos. Y les viene bien, ¿no? Que cuando el líder, en este caso como Maduro, es secuestrado, puedan negociar con la misma estructura de poder, como es el caso, ¿no? de Delcy Rodríguez, que hoy gobierna beneplácitamente y se ha convertido en la mejor alumna de los Estados Muchas Unidos. fotos todo el tiempo, ¿viste? en la Con región. Estados Unidos. Exactamente. Muchas fotos. Bueno, Casi más fotos que Milei deben tener. seguramente, sí, es una persona muy importante porque ahora más tarde vamos a Bueno, hablar pero de Delcy no estuvo igual en el Salón Oval, ¿no? Pues ya sería No, el colmo. no, era un montón. Ya Igual sería el si colmo. tiene- Están Si va a todos Estados menos Unidos, Milei. la llevan presa. Igual Delcy- si tiene 5 fotos, tiene más fotos que Milei, boludo. O sea, Delcy- con Donald, Delcy- con 5 fotos. Delcy Rodríguez está aún exigiendo la liberación de Maduro. Maduro. Bueno, desde tiene un que lugar hacer hipócrita, teatro. ¿no? Obvio. Ya sabemos que es. Tiene que hacer Eh, teatro. Es como dijo Marco Rubio, yo no voy a poner el ojo en lo que dice, sino en lo que hace, ¿no? Después Ajá. cada uno puede muerte Puede a los picañar Estados- al que quiera. ¿Quién no tiene un pecañado en su haber? muerte a los Estados Unidos, dice Irán. Bueno, ahora se va a sentar en Oman y seguramente van a llegar a un acuerdo en términos nucleares. En el 76 apoyaban a la dictadura, así que Bueno, de lógica no cambia. vamos a ver ahora la ronda de negociaciones porque también hay que irnos para Europa. Hoy hice un mapamundi de noticias. Fuimos a Sí. Medio Oriente, un poquito en Estados Unidos, ahora vamos a Europa porque también hay que dar ciertas novedades sobre lo que está pasando en Ucrania, que también es muy importante. Más allá de que la situación no termina de salir de esa línea, ¿no? de batalla, que es el Donbass para Rusia, el Donbass para Ucrania, ¿no? Esa región que es el 20% de Ucrania, ¿no? Al este de Ucrania, que está muy difícil que siga avanzando. Primero porque ya lo dijimos, la guerra ahora se convirtió en una guerra de táctica en términos de inteligencia militar y de inteligencia tecnológica, con lo cual hoy es una guerra de drones que van matando de a poquitos, soldaditos chiquititos que se ven por ahí y que hoy lo que más importa es tener un operador de un dron más que un soldado. Y eso lo ha demostrado muy bien Ucrania. Ucrania es uno de los países que ha tenido
un grave déficit de reclutamiento a raíz del miedo, ¿no? De que los ucranianos no quieren ir a la guerra, pero aún así ha resistido valientemente porque la tecnología que le ha proporcionado Estados Unidos y la OTAN, más una gran cantidad de operadores de drones, ha podido contener el avance ruso, que ha sido catastrófico el avance ruso, hay que decirlo. Más o menos se dice que han muerto ya 2 millones de rusos dentro del conflicto, o sea, el mayor conflicto europeo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya lleva 4 años, se cumplen ahora en febrero, cuando Rusia decide iniciar la guerra preventiva, el ataque preventivo contra Ucrania, a raíz de la intervención de la OTAN constantemente desde los años 90, ¿no? Con el aviso previo de Rusia y de la política exterior rusa, no solamente de Putin, sino de los anteriores presidentes rusos, que le decían a la OTAN, no sigas avanzando, hasta que, bueno, la cuestión de Ucrania se hizo en algo existencial. El conflicto hoy está muy recrudecido por una cuestión también que tiene que ver con la cuestión climática. Ha sido un invierno muy crudo y justo Rusia y Ucrania se están atacando todo lo que tiene que ver con los parámetros y las instituciones vinculadas a la energía, ¿no? Todo esto que te está generando calefacción o energía para contener el invierno, bueno, toda esta infraestructura la están atacando fuertemente. Entonces, Kiev es una de las ciudades que más mal la está pasando, pero también por sobre todo la región del Donbass, que está muy cerca, Putin, de ya llegar a una negociación con mejores términos, sobre todo en mejores condiciones para Rusia, ¿no? ¿Cuántos años de guerra van ya? 4 años se van a cumplir en febrero. Acá Ramón dice que el argentino que fue a la guerra está desaparecido. Sí, el argentino en este caso fue por la milicia rusa. Todavía no se sabe nada. Y después hay mucho mercenario que ha sido reclutado por Ucrania. Pero sí, el argentino justo es un caso de un enlistamiento, pero del otro ejército, del ruso, que sí, no se sabe nada. Bueno, ojalá la situación mejore, pero esto es una guerra también vinculada a cómo se van, por supuesto, ¿no? Por una cuestión monetaria, ¿no? Los pobres del mundo, sobre todo muchos colombianos han ido a militar la guerra de Zelensky y bueno, después cuando llegan quieren desertar y o son fusilados o son llevados presos o directamente no les pagan las promesas que les dan, ¿no? Que se habla de $4.500 por mes. Imagínate, una persona, $4.500 por mes. Esto lo paga la OTAN, ¿eh? Esto yo digo de... ¿Para por lo manejar Está drones? bien, pero No, para desplegar te la tenés que soldados. bancar hasta que termine la guerra, pues si te querés ir en el medio no hay pago. No, dicen que hay ¿Te ciertas... pagan por mes o no? Sí, te pagan por mes y después hay ciertas campañas, por ejemplo, la campaña de la defensa de Yarkov, ¿no? De Ucrania, por defendiendo la ciudad de los rusos, que si la defendés en cierto contexto van cambiando las tropas y te puedo decir, el problema es ese, que le dan prioridad a los ucranianos, ¿no? Obvio. Después el ejército extranjero de mercenarios se queda resistiendo, así que, bueno, las negociaciones para ver si hay un cese al fuego, a ver si de pronto llega, ya vemos que la OTAN no está muy preocupada ahora por Ucrania, sino más bien por Groenlandia, y sobre todo la Unión Europea, que también ve hoy en la situación de Ucrania un desfalco de recursos. Bueno, la situación está difícil para Ucrania, pero se van a dar algunas negociaciones. Zelensky todavía tiene hoy las aspiraciones y la fe en que le va a rescatar alguno de los puntos para la paz que acordaron Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sin sentar ni a la Unión Europea ni a Zelensky. Lo acordaron en Alaska, Putin y Trump. Bueno, esa reunión se va a dar también en el Medio Oriente. ¿Cómo estamos con el Medio Oriente? Todas las discusiones se están resolviendo ahí. Se va a dar en Abu Dhabi. Los usan ahí de... Se los Y tienen van buenas tironeando, son los instalaciones, países del tironeo. Son los que te... Hay buenos hoteles. Claro, son los que te Spa, venden las pileta. conferencias del mundo. Así que van a darse las reuniones. Yo creo que si nosotros tuviéramos buena infraestructura, lo podrían hacer acá también. No, déjame. ¿En serio? Para mí pero por corres algo, el riesgo. por algo la hacen, claro, para mí Corres por el algo la hacen riesgo. ahí. Corres el No, riesgo sí, de que te que- meten un bombazo. Bueno, le pasó a Qatar, ¿no? Qatar estaba con la delegación del presidente de Yemen, que fue asesinado por la inteligencia israelí en una reunión entre Israel
y Yemen y Hamas, ¿no? Como mediadores, ahí todos estaban discutiendo la pacificación de la región y mataron al presidente de Yemen, bombazo en Doha. Después Qatar pidió explicaciones y bueno, Israel dijo, seguridad nacional. Y así termina, No hay manera. así termina la discusión para Occidente. Y Seguridad nacional. ese fue su argumento. Seguridad nacional. Bueno, Dmitry Peskov, que es uno de los que va a dar también su alocución en estas discusiones por parte de los rusos, dijo, hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas, la operación militar especial rusa va a continuar. Bueno, ¿cuáles serán las decisiones adecuadas? Que claramente Cederle todo a ellos. Zelensky se rinda, que decida que el Donbass, Lugansk y Donetsk, por sobre todo estas dos regiones que representan el Donbass, sean entregadas totalmente a la Federación Rusa. Y Lugansk ya hoy el 83% es controlado por los rusos y Donetsk el 89%. Bueno, hay algo que pasó durante este año, que en este solo mes que pasó, ¿no? En enero, ya estamos en febrero, vamos a ver cómo continúa febrero, pero en solo enero ya el ejército ruso avanzó en la región del Donbass 481 kilómetros más, el doble de lo que había avanzado en diciembre del 2025, con lo cual hay una gran decisión de continuar e inclusive de profundizar, ¿no? La rendición de Ucrania, precisamente porque tenés la oportunidad hoy de que Ucrania hoy no es la prioridad en la agenda de los líderes europeos, que ven más una amenaza en Donald Trump en Groenlandia que en Putin en Ucrania. Inclusive han habido declaraciones entre los líderes europeos que ya miran a China y a Rusia con cierta simpatía, pero una que llamó la atención fue la de Friedrich Merz, el canciller alemán, que habló de Rusia y dijo, Rusia es un país europeo. Dijo, como diciendo, podríamos hablar con los rusos, cuando fue uno de los que más promocionó junto a Macron, ¿no? la retórica atlantista, ¿no? de la OTAN en defensa de Ucrania. Bueno, hoy Friedrich Merz ya está viendo con mucho cuidado, porque también dependen en términos energéticos, ya hoy no de los rusos, pero sí por parte de los turcos, que le compran a los rusos el petróleo y que después los turcos le venden a los europeos. ¿Por qué? Porque hay algo que no sé si lo conocían mucho, pero habían dos gasoductos que son los Nord Stream, que los hizo explotar Ucrania con el financiamiento y con la inteligencia de los Estados Unidos, y que eso le proporcionaba en términos de dependencia energética a Europa y a Rusia una situación, por lo menos, si no de amistad, por lo menos de buenos modales, ¿no? ¿Por qué vamos a provocar una guerra cuando tenemos conveniencia? Vos me compras a mí gas y petróleo y vos lo usás y bueno, yo no tengo ganas de expandirme. La cuestión acá, de nuevo, lo hemos dicho, es una cuestión entre el pueblo ucraniano, eslavo, con el pueblo ruso, eslavo. Una cuestión prácticamente de guerra civil, ¿no? En donde Estados Unidos y la OTAN ven que estratégicamente Ucrania no puede caer ante el imperio ruso, porque sería nefasto, por lo menos para la defensa, ni siquiera de Europa, de los Estados Unidos. Hoy Europa está totalmente jugada, ¿no? Tanto por un frente occidental siendo amenazada constantemente por Donald Trump, como por Putin, que supuestamente es la amenaza mayor, pero la verdad es que es una guerra más vinculada a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania está siendo defendida por la OTAN. Es más, ya, denle el Donbass a ese señor. habría que Ya negociar. dénselo a Rusia, basta. El Es tema un pedazo, que es un Trump pedazo lo muy que también grande. está logrando es que Europa gire el foco y diga, bueno, por ahí prefiero, en vez de estar tan aliado con Estados Unidos, pensar en una Europa grande con Rusia adentro y... Ese es el miedo. Pareciera que Donald Trump está más aliado con Putin que con los europeos. Bueno, hay algo que es muy importante, que también ya se O está... es un actor y un activo ruso logrando que Europa tenga que ir a jugar directamente con Rusia. Porque eso no Montón. le conviene Si tanto a Trump Estados en Unidos. toda esta Le película- conviene más a Rusia que a Estados Unidos. Si en toda esta novela Jeffrey Epstein termina siendo un servicio israelí y Donald Trump termina siendo un servicio ruso, Ruso. me muero, me estallo, es Homeland, es una serie. No sé si son servicios, pero sí son, de nuevo, brokers del poder. Y dicen que Trump Brokers. está muy interesado en que se reactive la obra del Nord Stream, que fue explotado, ¿no?
Por ellos mismos. volado por 1000 pedazos, no por Trump, sino por Biden. Entonces, hay una lógica ahí de que Trump dice, bueno, pero para pacificar la región podríamos hacer negocios. Y ojo, antes que político, Donald Trump era un empresario. Que Más hizo mucha de vinculado, su fortuna con plata rusa. exactamente, Sí. y está más vinculado al sector inmobiliario, como son sus dos lacayos que están yendo a negociar junto a, que son los intermediarios, ¿no? Junto a los rusos y a los ucranianos, que son Steve Witkoff y este chico Jared Kushner. Jared Kushner es el nuero de Donald Trump, ¿no? Es el esposo de su hija. Y también muy vinculados a los negocios inmobiliarios. Esta gente tiene negocios, no tiene intereses, a veces yo creo, ni siquiera nacionales y estrategia de seguridad nacional. Donald Trump, al hablar de recomponer los dos gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, para recomponer la cuestión vinculada a la energía y la dotación de energía y gas y petróleo a Europa por parte de Rusia, es un tiro en el pie para los Estados Unidos. Ojo, porque también ahí no se sabe qué está haciendo Donald Trump con ese tipo de manifestaciones, pero tiene esas cosas. Un día le dice a Petro, sos un delincuente narcotráfico y te voy a ir a buscar, y después se toma una foto, como lo vamos a mostrar en un ratito, diciéndole que lo admira mucho. Bueno, tiene esas cosas Donald Trump. Así que la política exterior también de Europa está totalmente desorientada. La que sí está orientada claramente es a los negocios, ¿no?, de la guerra, es la de Estados Unidos, que le dice a la Unión Europea, defendete, compra más armas, te las vendo yo, ¿no?, por supuesto, a la OTAN, y por otro lado le dice, pero se deme también Groenlandia, ¿no? Entonces, habría que ver esa situación, sobre todo cómo va a seguir con la discusión de los territorios en Ucrania. Bueno, Moscú necesitaría, según un estudio de un think tank de guerra en los Estados Unidos, unos 18 meses para conquistar por completo el Donbass y toda la parte de Yarkov y Zaporilla, Un para montón. abajo, ¿no? Un año y medio más. Entonces, un año y medio más, una guerra de desgaste costosísima, pero también es una presión, ¿no?, para Europa y para los Estados Unidos, ¿no?, si no quieren ver sucumbir a Ucrania, que yo creo ya que Donald Trump por lo menos la quiere ver La en dejó otra ser. tónica y tratar de ocuparse del Ártico y de su hemisferio, ¿no? Pero por sobre todo de que esta situación ya no tenga más recursos, por lo menos estadounidenses. Los recursos tienen que ir al Ártico, al hemisferio occidental y a lo que sería la amenaza real de los Estados Unidos, que son los chinos. Bueno, Ucrania tiene muchos problemas en el frente. Debe triplicar el número de operadores de drones, porque también asumió hace poco un nuevo ministro de Defensa y le pidió a Zelensky que si tiene que haber algún tipo de lógica de continuar con este conflicto, tiene que haber también inversión en defensa, que ya la tiene millonaria, ¿no?, pero también ha sido generado en Europa muchos escándalos de corrupción vinculados a lo que está haciendo Zelensky con el dinero que se lleva de los contribuyentes europeos. Bueno, 2 millones de personas, dicen en Ucrania, están siendo reclutadas y están ignorando ese reclutamiento, con lo cual son personas que se les está enviando la citación para prestar el servicio y no están yendo. Muchos inclusive se fueron refugiados y desplazados por el conflicto, con temor a que pase algo mayor. Y dejó una frase muy importante, el nuevo ministro de Defensa dijo, si el enemigo puede mover combustible, municiones, drones, tripulaciones y vehículos en un rango entre 10 y 40 kilómetros detrás de la línea del conflicto, es porque ya ganó la guerra. Lo que le pide el nuevo ministro de Defensa es que más Es que que ya está, ya invertir, perdieron. más te que está invertir en diciendo. soldados, hay que invertir en tecnología que le pueda proporcionar la posibilidad de por lo menos tener un blanco en las líneas que le permiten a Rusia seguir avanzando en Ucrania, porque se ha tenido una estrategia de llamar mucho soldado, inclusive del extranjero, con esta política de los combatientes mercenarios, y la verdad que no se necesitan tantos hombres como cree el conflicto de Ucrania. Se necesita inteligencia, estrategia y mucha tecnología, que la ha tenido igual Ucrania, proporcionada por supuesto por la OTAN, pero también el principio de la guerra fue nefasta para Rusia porque al principio tuvo esa primera estrategia, muchos hombres al frente, y después se dio cuenta que es una guerra de drones, de mucha estrategia e inteligencia en términos también científicos,
y de recursos no tantos humanos, sino tecnológicos. Bueno, vamos a ver un video, ya como para el datito de color con respecto a lo que está pasando en Rusia, de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que apenas empezó el conflicto, ¿no? La primera sanción desde el soft power, desde lo cultural, fue sancionar a Rusia y desmantelar la Federación Rusa con respecto a la FIFA, que fuera totalmente desafiliada, no puede competir ni sus clubes, ni la selección, ni en mundiales, ni Eurocopa, ni Champions. Así que Bueno. más duro le dan a los ucranianos ahora. Russia, are you saying that you would look at lifting the ban on Russia? Oh, definitely we have to. Ay, le pone música triste. At least at youth level, for children. Because this ban has not achieved anything. It has just created more frustration and hatred with girls and with boys. And I feel that having girls and boys from Russia being able to play football games in other parts of Europe. With Russia, are you saying that you would Ahí está. Ahí le voy a decir a Seba Robertis que me dijo, no se dice nuero, se dice yerno. Bueno, en España y en países más vinculados a Latinoamérica, yo soy colombiano, boludo, se dice nuero. Pero bueno. ¿En serio? Sí. Mira. Acá le dicen yerno. Bueno, el yerno, el nuero, es lo mismo. Para mí es lo mismo y está bien dicho. Lo podés verificar. Real Academia Española. Y es el programa internacional. Acá se habla como hablamos de manera No, internacional. y además ¿ok? yo no soy de acá, yo no puedo decir yerno porque no tengo esa palabra, pero bueno, ahora la voy a tener, gracias, Seba. Bueno, lo de la FIFA es llamativo porque claramente está repensando las sanciones económicas y las sanciones en términos deportivos a Rusia, con lo cual veremos qué sucede, ¿no? Porque nunca se dijo de sancionar a Estados Unidos por el secuestro de un presidente o por los bombardeos ilegales violando el derecho internacional en el Caribe, que a todas estas, ¿alguien sabe qué pasó con las lanchas? Nada. ¿Alguien sabe? No, se fueron a ¿Pasó pescar. algo? Fueron a pescar. ¿Qué nada más pasó que con las estaban lanchas? pescando. No hubo más bombardeos, ¿eh? Agarraron a Ya Trump, está, a ahora Maduro Ahora son y los aviones de Fred Ahora, Machado. ahora ya tienen el Se petróleo, acabó, no les se acabó. importaba lo de Se la acabó el No pasó operativo. nada, ya está, listo. Bueno, y nadie le metió una sanción a Donald Trump, que inclusive le permitieron hacer el Mundial de Clubes y ahora va a ser el Mundial de Naciones. Y le Ni dieron el tampoco premio Nobel Israel. de la Paz de Putin la no salta FIFA, por boludo. nadie igual, ¿eh? ¿Cómo? Putin no salta por nadie. ¿En qué sentido? O sea, Negoció Venezuela, no es que no salta. con ellos ya ninguno. sabían No antes. saltaron con Venezuela. No están saltando con lo que dice de Cuba. No están saltando con lo que está pasando en Oriente. O Sí. sea, ahí hay supuestamente un ficticio eje del mal que en realidad no responde en tándem. Cada uno está respondiendo por sí mismo. Y claro, Rusia obvio. trata de arreglar sus problemas y de desviar la atención y de arreglar algo con Estados Unidos. Xi Jinping no se mete en nada. No, Xi Jinping está con la prudencia que tiene que ser como la de un líder. Para líder. No, pero Mi sí, líder. boluda. Es una de las economías más importantes del mundo, la que le garantiza al capitalismo existir, porque sin China hoy el capitalismo estaría totalmente destruido. ¿Por qué? Porque claramente tiene mano de obra barata y la capacidad tecnológica que tiene hoy China, bueno, ya ha superado, dicen, de los 64 economías estratégicas, en más del 50% a los Estados Unidos. Entonces, ya es una discusión de que China tiene otro modelo, va para otro lado, está con otros países emergentes, como por ejemplo fomentando el BRICS, y ve cómo se derrumba Occidente entre guerras, entre amenazas, desconfianzas entre ellos mismos. Rusia es, hay que decirlo, también es Occidente, ¿no? Porque es un país Sí, euroasiático. Entonces, Rusia sí estaría más vinculado, inclusive a las religiones ortodoxas, vinculada al cristianismo. Sí tiene razón Merckx, es un país más europeo que asiático, pero sus estrategias en términos políticos y de política exterior siempre están más vinculados a un rol de autodeterminación, ¿no? No tanto vinculado a una lógica de los Estados Unidos. Es más, fueron enemigos mortales entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, hoy Estados Unidos quiere liquidar ese proyecto de el renacimiento ruso, pero ya no a través de una ideología sectaria o vinculada a los trabajadores, sino a un nacionalismo que se viene con fuerza, ¿no? Y que inclusive en los países de Occidente está emergiendo, muy fogoneado también por las redes sociales, por los activos rusos, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, y ante esa situación, Rusia también no aprovecha, ¿no?
Y le advierte, esto ya para entrar en África, que también entramos ahora en el continente africano, Rusia le advierte a los países africanos, sobre todo a lo que sería el centro, las repúblicas centroafricanas que antes fueron colonias francesas, que Macron tiene un plan para matar a los líderes incómodos del continente. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo? Ya actuaron. Otra vez. O sea, los Macron tiene un franceses plan quieren matar a los esto- líderes antidemocráticos Antidemocráticos, no. Pará. Incómodos, capaz que son Incómodos. democráticos. Incómodos. No Hay se una habla de cuestión. democracia acá, ya está. Hay algo que La está democracia No pasando. ya fue. debatimos. Hay algo que está pasando sobre todo en la zona del Sahel. Yo les invito a leer un libro se llama La Revolución de las Boinas, de Kevin, no me acuerdo el apellido. Kevin, Ya te ¿lo podés acordarás. buscar? Ya te lo buscas, Seba. Bueno, Estoy en No, esto. es Kevin Johansen. no, seguro. es un argentino. Tiene un apellido como si fuera anglófilo. Kevin Bryan. Kevin Bryan. Ahí está. Es un tipo muy preparado, muy vinculado a la política en África, a la política exterior africana, y ha hecho un libro que es espectacular, que se llama La Revolución de las Boinas, donde explica el proceso, por ejemplo, de Ibrahim Traoré en Burkina Faso, y de cómo esa revolución en los años más o menos 2015-2014 empezó a generar una concientización de un panafricanismo, después en Malí, en Chad, en Níger y todas estas regiones que antes eran colonia francesa, bueno, se fueron liberando de unos gobiernos pro-franceses y que fueron erradicados por también, ¿no? Hay que decirlo, golpes militares, pero que hoy son muy populares en África. Y estos gobiernos están generando un cambio y una dignidad en el pueblo africano que ya está generando tensión tanto en la Unión Europea, que tiene intereses en África, como en los Estados Unidos. Y bueno, China, ¿qué hace? China es un país que ha generado un gran apoyo y inversiones a estos gobiernos que son nacionalistas, independentistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y soberanos con respecto a la lógica del poder anterior, que inclusive manejaban el franco francés. Francia, siendo una potencia europea que manejaba el euro, estaba condicionando a esos países africanos, con esos gobiernos proxies a ellos, a manejar el franco francés. Bueno, eso lo desmanteló la Revolución de las Boinas en el Sahel. Y adivinen qué pasó ayer, ¿no? Con el aviso. ¿Cuándo fue la revolución de las boinas en el Sahel? Habrá sido entre el 2014 O sea, es reciente que Francia habría perdido poder sobre África. En el 2014 comenzaron los procesos, esto también vinculado a la primavera árabe, que en contra también había sido como una lógica de ir fuerte contra las autocracias y las dictaduras en Medio Oriente. Lo que pasa es que esto se le empezó a dar vuelta a partir del 2014, 2016, 2019 en África, ¿no? Después de la caída de Mubarak en Egipto, se fue extendiendo eso más hacia el centro y eso generó movimientos como de segunda independencia, de segunda descolonización. ¿Por qué? Porque había una colonización económica, sobre todo en esos países que ya eran libres en términos políticos, pero seguían dependiendo de la economía francesa y de los intereses franceses. Eso se fue desmantelando de a poco y hubo ciertos gobiernos populares en Europa, en África, que comenzaron a transar y a crear vínculos muy fuertes con China, que no les pide nada más que llevar a sus empresas para desarrollar sus economías nacionales, ¿no? Por sobre todo, pero es un gran negocio para los chinos, que no les dice, tienen que ser comunistas, tienen que ser demócratas, tienen que ser autoritarios, no me importa cómo son, ni en quién creen. ¿Tienen plata para pagarlo? No lo tienen. Bueno, no lo pidan al FMI, lo pueden pedir al BRICS o se lo pueden pedir a los chinos y nosotros venimos y lo hacemos. Qué bueno, a precio, los chinos. Qué buenas, a precio de Rosario, calidad. Qué buenas. No, bueno, claramente los chinos también ponen sus condiciones, ¿no? Como por ejemplo llevar a sus propios trabajadores y también lógica vinculada a la defensa y a la zona estratégica. Bueno, el servicio de inteligencia ruso entonces le advierte, ¿no? a estos gobiernos que son prorrusos también en cierto sentido, porque están a favor de una lógica de un mundo post-occidental, ¿no? Entonces son gobiernos que están a favor tanto de Rusia como de China en ciertas agendas, no en todas, pero en ciertas. ¿Y qué hizo? Bueno, Francia busca cierto revanchismo con esto. Ya el 3 de enero le habían intentado hacer un golpe de Estado a Ibrahim Traoré, fracasó ese golpe de Estado, pero ayer se actuaron. Ayer mataron al hijo de Gaddafi, Apa. el dictador, ¿no? Hay que decirlo también, un dictador
pero que desafiaba al Bueno. mundo occidental. Hay un dictador entre todos. Hay un dictador menos. No, Gaddafi era... No, pero viste que a Luis le cuesta identificarlo como dictador. Siempre No, tiene no, que yo estar- digo que Muammar Gaddafi es un dictador con todas las letras. Lo Era, dijo, lo dijo. era un Ok. tipo totalmente, pero fue uno de los tipos que erradicó el hambre y alfabetizó a su población en Libia y que generó un cambio, hizo de Libia uno de los países más modernos de África, Mira. ¿no? Esto a sangre y fuego, ¿no? Y también vinculado mucho al partido Baas, más al otro lado, ¿no? Cruzando el Mar Rojo, junto a Siria y Hussein. Era como un tridente del mal, ¿no? De socialistas árabes. Eran como peronistas árabes y muy nacionalistas. Bueno, Muammar Gaddafi no era un líder religioso, era un líder socialista árabe y muy nacionalista. Fue derrocado, por supuesto, por la OTAN, archivos desclasificados de la OTAN que promovieron el golpe de Estado y las revueltas en Libia, por supuesto también fogoneadas porque claramente era un tipo de mucha mano dura y generó mucho terror en Libia. Bueno, su hijo, que estaba empezando a tener una cierta reivindicación en la sociedad, como que la gente se dio cuenta de lo que había pasado en 2011 cuando le dan el golpe a Gaddafi y empezaba a sonar como un líder importante en la región. Bueno, Bueno, ayer, por la duda lo- Por la duda. Pum. ayer fue asesinado. Entraron 4 encapuchados cerca de Trípoli, a 100 kilómetros de Trípoli, que es la capital de Libia, y lo asesinaron 4 encapuchados. Bueno, desconectaron el tema de la seguridad cerca de la región. Le de querían la robar re- el celular. Dicen que los periodistas, ¿no? En este sentido, en Libia, dicen que ofreció resistencia, ¿no? Como que lo querían secuestrar, no sé qué quería, y bueno, murió en este ataque. Pero no era un robo, parece que fue No era un acto de inseguridad. no fue un acto de inseguridad. Y bueno, esto viene a la mano, ¿no? De lo que vienen advirtiendo los rusos a los africanos. Ojo, porque los están mirando de reojo, porque hay una especie de revanchismo, ¿no? Si Estados Unidos hace lo que quiere en su hemisferio, porque yo no puedo hacer lo mismo con mis excolonias, ¿no? Macron, que se hacía el más democrático y el más progre en el foro de Davos, diciendo que hay que defender, haciéndose el Top Gun ahí con los Estaba con los lentes, pues, los lentitos cachivaches. de piloto. Pero la verdad que Francia, el país de los derechos del hombre y del ciudadano, mucho que desear, ¿no? Para sus colonias o para sus excolonias, ¿no? Bueno, hay un video ahí de Gaddafi, podemos ver un poquitito de lo que representaba Muammar Gaddafi para el mundo occidental, ¿no? Ya sabemos que para los libios era un Un crack. hasta podría ser también un crack o Tirano. un tirano. Yo digo que era un tirano con ciertas reivindicaciones populares, pero vamos a ver lo que decía, ¿no? Y le decía en la cara al mundo occidental. Esto fue, dicen que su sentencia de muerte. Superpowers have interests, complicated interests, and they use the interests. ¿Se puede escuchar en español? ¿Está en español? Estaba en español. And these terrorize, intimidated the A ver. Si no está, podemos pasar igual. Yo lo leo. Leemos. Podemos ver. Podemos pasar al otro video igual. superpowers nada. have interests. No llega hasta ahí la tecnología. Bueno, pásalo, No. pásalo Bueno. que yo lo leo. ¿Lo querés leer? Ah, está en inglés. Bueno, por eso, es que yo no... Yo lo estaba leyendo, sí. Bueno, no tengo mucho inglés con respecto a este discurso, no lo A ver, manejo muy ponelo un bien, poquito. así que... Si no, no importa. Se le trabó. ¿Tenemos otro? ¿De Omar? No pasa nada. Pero es un tipo que le dijo a la cadena Fox, ¿no? Como para que tengamos una noción de lo que era Gaddafi. Al Qaeda está en Nueva York, ¿no? Diciendo, bueno, ustedes se quejan de Osama Bin Laden, ¿no? Y de los ataques del 11 de septiembre. Osama Bin Laden fue un tipo que fue financiado por los Estados Unidos para precisamente evitar la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ¿no? Al Qaeda fue creada por los Estados Unidos, financiada, no fue creada, fue financiada. En ese momento era un amigo del poder estadounidense para evitar que la Unión Soviética tomara el poder ahí. Ahí De- está. De A hecho, ver. Rambo Ahí. habla de eso. De lo que dijo recién. Utilizan el Consejo de Seguridad, utilizan el poder de las Naciones Unidas para proteger sus intereses y aterrorizan e intimidan al tercer mundo. El tercer mundo está aterrorizado y es aterrorizado y vive bajo el miedo al terror.
El Consejo de Seguridad, desde que se estableció en 1949, no nos ha proporcionado seguridad, sino todo lo contrario, terror y sanciones. Se utiliza únicamente contra nosotros. Por esta razón, no nos hemos comprometido a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad después de este discurso del 40º aniversario. Bueno, ahí Gaddafi dicen que fue su sentencia de muerte. Esto fue creo que en el año 2010, en el 2011 le dan el Bueno, golpe. pará, sí, la bancó un montón. No, bueno, se la bancó 40 años, da este Claro. discurso y un año más y ya está. Era un tipo que tenía buenas relaciones con Occidente, sobre todo con líderes así nefastos como Trump, que eran bastante oportunistas. Inclusive llegó a regalarle a líderes occidentales autos de lujo, bueno, ¿En serio? con Sarkozy, sí, con Sarkozy. Había mucha amistad, sobre todo con Francia, porque Libia era uno de los países que también garantizaba cierta estabilidad regional, ¿no? Como para que tampoco se desordenara mucho la situación. Libia era un país que proporcionaba garantía de seguridad. Después, cuando empezó con su ola más crítica hacia el mundo occidental y hacia las normas, Ya no le gustó nada. ya no le gustó mucho. Y hay algo que sí tiene razón. Todo lo que generó la OTAN fue intervenciones y guerra, pero por sobre todo en el mundo menos desarrollado. Y ahí era muy crítico de la que fue la intervención en Irak y la intervención en No, Afganistán. coincido con su análisis, es verdad. Lo que hacen las potencias del mundo es generar terror en el tercer mundo para poder quedarse con sus recursos. Tal cual. Bueno, y de África vamos para Argentina, para América Latina, que hay novedades. Bueno, hoy se dio una conferencia, ¿no? De una cumbre de minerales críticos. Ahí ya aparece un acuerdo, ¿no? De que empresas norteamericanas van a venir a invertir en la Argentina. Hay un link ahí de la noticia, pero lo que hizo mucho ruido fue que le preguntaron a Rubio, ¿no? Por lo que dijo el New York Times la semana pasada sobre quizás Argentina ser destino de la política migratoria de los Estados Unidos. Prácticamente enviar a los deportados de Donald Trump a la Argentina, ¿no? Como si fuéramos un archivo de personas. Bueno, esto ya lo vienen haciendo ciertos actores en la región, como por ejemplo Bukele, que es el presidiario de Donald Trump, es el jefe de la prisión más grande de Donald Trump, que es el SECOT, ¿no? Que es esta prisión de ultra seguridad que inauguró Bukele hace unos años y donde prácticamente encerró a todos los maras y a todas las pandillas vinculadas a la delincuencia salvadoreña y que ahora hace de prisión para los deportados que Estados Unidos envía con ciertos antecedentes o directamente con nacionalidades que no le caen muy bien o directamente, si no hablan español, los envía ahí, ¿no? Como ya es el caso de ciertos somalíes y africanos que fueron deportados de manera muy violenta a El Salvador y que, nada, hay que ver Eludió confirmar. Argentina, hay que ver, supuestamente, ¿no? Dicen que el canciller Pablo Kirno había filtrado alguna información No y lo un periodista del New York Times Nosotros, publica yo pasé ahí lo de Feynman y todo. Sí. Nadie lo está desmintiendo. Nadie lo está Claro, diciendo, no nadie lo pueden está afirmando. confirmar, claro, no lo Todos pueden dicen, no, bueno. Fingen demencia. Es todo con... No, de hecho el embajador estadounidense en la Argentina dijo, bueno, que puede haber conversaciones, Claramente, no se Pero- manifestó claro al respecto. Dijo pero que claro, o sea, hay que esperar por un tema de confidencialidad. Bueno, lo que dijo Rubio hoy es que hay conversaciones con gobiernos dispuestos a aceptar a deportados a terceros países. En esos está, al parecer, la Argentina, que hay que ver esa discusión hoy, si empieza a calar como una fractura, ¿no? En ciertos sectores de la Libertad Avanza que ven, ¿no? A la migración como un problema y bueno, no solamente de la Libertad Avanza, sino como compañeros como de Robertis, que debe estar eufórico con esta noticia. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Si tuviéramos otro gobierno, quizás, pero bueno. Hay que ver cómo los socios de la región... no satisface ni a su núcleo duro este No gobierno. satisface. Pero necesita plata. Necesita O plata. sea, tienen que venir los dólares. Bueno, te mantenemos los presos. Bueno, está bien, qué sé yo. O sea, no. Bueno, es un poco lo que está pasando. Hay un video ahí que sí tiene que ver con las inversiones reales, no con traer gente deportada y deshumanizada por el gobierno Trump, sino inversiones reales. Y esto es lo que decía ya no de la cuestión de los deportados, sino de lo que se está negociando como Argentina
sitio estratégico de minerales. A Este es ver. el que pasamos recién, yo lo pasé Claro, en la editorial. Ah, ¿vos lo pasaste? Marco Rubio, sí. Bueno, entonces no lo veamos. No tiene sentido porque si ya lo vimos, ya lo vimos. Diciendo lo de Eh, los minerales. Pero bueno, Marco Rubio, hablando de lo de los minerales, teniendo claramente una posición con respecto a los intereses de los Estados Unidos en la región, ni siquiera mencionando que esto le viene bien para la Argentina, sino diciendo que Argentina es un gran productor de estos minerales y que está muy contento por la tecnología que tiene la Argentina. Pero él nunca dijo que esto va a beneficiar a la Argentina. No. No, Jamás. me dijo que se le iba a pagar. Es bueno, nos la vamos a quedar, básicamente. Así que claramente es lo que hace Estados Unidos con su hemisferio, ¿no? Porque Argentina, que ha sido yo creo que también uno de los mejores alumnos, hoy se lo está disputando Delcy Rodríguez. Pero no hay mejor alumno quizás en todos estos meses de gobierno de Donald Trump que la Argentina, que inclusive va y despotrica contra todo tipo de... Sí, va a las Agente conferencias woke. internacionales Exactamente. para que Estados Unidos no parezca tan de para derecha. vota en espejo en las mismas votaciones, en las mismas resoluciones que se dan en la ONU, en las votaciones, junto a Estados Unidos e Israel. O sea, mejor alumno no se puede. Pero mientras que Trump lo doblega y como que lo sodomiza un poco a Milei de alguna forma, Ay, no. no puede hacer lo mismo con otros líderes que tienen un poco más de dignidad, ¿no? Yo digo que Petro no es uno de los que más dignidad tiene porque se ha peleado, lo ha tratado mal, pero ayer, se reunió con Trump y fue a la casa. Consiguió la foto en la Casa Blanca. Fue a la Casa Blanca, al Salón Oval. Están acá. Salón Oval que conoce Milei, que tiene una foto, pero no fue en una visita oficial. Fue en una visita donde le mostraron las maquetas de los juguetes de Donald Trump, donde le entregó una motosierra a Elon Musk. Sí, la que te anotás por internet y puedes ir. Podés ir y conocer ahora. No hubo una foto con el presidente así, ¿no? Tipo las dos Gestiones, comitivas, claro. hablando de lo que se viene, ¿no? Creo que Lula Estratégicamente también para- tiene esta foto. ¿no? Lula también, Lula también. ¿no? Dos líderes que han sido críticos fuertemente contra Trump y lo han tratado inclusive, o sea, Petrov estuvo en Nueva York junto al cantante de Pink Floyd pidiéndole a los militares norteamericanos que le dieran un golpe a Donald Trump a Le las marchó afueras en del edificio contra. de las Naciones Unidas. Le marchó en contra a Le Donald marchó Trump. en contra de Donald Trump. No, Petro es, bueno, su pasado lo pueden ver después, un documental ahí hermoso también por ahí dando vueltas en YouTube. Está bien, pero Bueno. él representa los mejores intereses para su país. Y si Pero- su país hoy necesita que se siente, él se sienta. Esta foto le costó un montón a Petro hoy porque en Qatar también habían negociaciones junto al Clan del Golfo. El Clan del Golfo sí es una organización criminal, no como el Cartel de los Soles, que era pura cháchara. Bueno, el Me Clan gusta del el Golfo, nombre igual. Cháchara, Yo boludo. re sería del clan del golf. Clan del Golfo, porque está cerca del Golfo del Pacífico, ahí cerca de la región, por donde sí realmente sale la droga y por donde Colombia sí tiene un problema grave con el narcotráfico. Bueno, el Clan del Golfo anunció por Twitter que a raíz de esta foto rompe las relaciones de concordancia que estaba teniendo con el gobierno de Petro y las negociaciones en Qatar que también se están dando, como si fuera Hamas, ¿no? Una agrupación criminal. Bueno, y el Clan del Golfo claramente le pidió a Donald Trump que lo combata y, por supuesto, Pero pará. Donald Petro Trump es dijo que parte- sí. Pero le salió caro. ¿A Petro Donald o a Trump. Donald Trump? Donald Trump es parte del plan del golfo. No. Donald Trump le pidió a Petro que comience a cuestionar y a batallar más fuertemente el rol del Clan del Golfo y que deje las discusiones de paz. obviamente, ¿Quién compone el me clan parece- del Golfo? Es un grupo de bandas criminales colombianas que se desligaron de los famosos carteles de Cali y de Medellín que comenzaron a generar otro tipo de carteles cuando vos le cortás la cabeza A la serpiente, a la serpiente, bueno, sale 7 cabezas. Para. y comenzó de esa forma el Clan del Golfo. ¿Y qué fue lo que cuál es la represalia del clan del Golfo para con Petro? romper las negociaciones de paz que estaba teniendo para desmantelarse, ¿no? Para entregar las armas y... Le van a empezar a matar gente en las ciudades. Bueno, Petro decidió ir al frente y decir, bueno, yo la verdad que con criminales no negocio. Una cosa es sentarme a negociar con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, o con las FARC, que son disidencias también, criminales, narcotráficos, hay que decirlo, porque la lucha por el proletariado la abandonaron hace mucho tiempo, pero Petro fue guerrillero, nunca fue un narcotraficante. Entonces, con los guerrilleros tenía una cierta noción de sentarse a discutir. Ahora, con el Clan del Golfo siempre fue muy crítico, inclusive hay una guerra ahí muy fuerte hoy entre el narcotráfico, sobre todo en la región del Pacífico, también con Ecuador,
¿no? Por esta situación de que se le está minando la frontera de un problema grave con el narcotráfico. Y bueno, Trump, entre una de las conversaciones, le pide que combata con más vehemencia al Clan del Golfo. El Clan del Golfo rompió relaciones, por lo menos de paz, con Petro. Hay unas dos imágenes más ahí, Produ. Cosas que me llaman la atención, ¿no? Mientras A Gustavo. a Gustavo, Un gran un honor. gran honor, I love Colombia, amo a Colombia. Míralo. Bueno, I'm your daddy. esto se lo They escribió- call me papi. esto se lo They escribió call me Donald daddy. Trump con puño y letra, ¿no? En términos hológrafos. Mira, ¿no? No fue un Milei tuit. Milei tuvo que autoimprimirse un mail Un para tuit, que se un lo tuit. regale Trump. Claro. Un tuit. Esto se lo escribió, ¿no? Una foto que se tomaron las delegaciones y una foto muy linda entre estos dos líderes. Ahora me cae bien Trump, ¿no? Tipo, para. No, bueno, claramente Petro es un bocón, pero no es estúpido, ¿no? Lo odia. Se odian mutuamente, pero son personas que en términos económicos tienen mucha dependencia, por sobre todo Colombia más que Estados Unidos, ¿no? Pero es un socio clave para la lucha real para el narcotráfico de Estados Unidos. Y veamos la última foto. Esto hizo Gustavo Petro con la gorra que le regaló Trump. Puso Make Americas Great Again, como diciendo hagamos grande a las Américas de nuevo. A las Américas le puso la S en plural, como diciendo no hay una América y mucho menos tu América que crees que es Estados Unidos, sino las Américas, la Latinoamérica. Le puso una S. Ay, más lindo él. Y parece que le gustó, dice. ¿A Donald? Sí, parece que le gustó. No, joder, pero ahora pero somos sí. amigos de Donald Trump. Igual no sería mala. Al final, Pero no, pará. los europeos terminan siendo no solo medio boludos, debilitados y siguen siendo unos hijos de puta que Pero- quieren colonizar el mundo. Pero igual. a Y ver, encima yo se ahí- hacen los buenos. yo ahí lo De última, banco. Donald Trump es Lo- más sincero. Lo banco que Se dan vuelta en también 2 minutos. son los intereses nacionales. O sea, Petro banca los intereses de Colombia, que está bien, es lógico, tiene que negociar con un actor de poder como es Estados Unidos. Y también es interesante para Estados Unidos que tiene que negociar con actores como Colombia, como Brasil, como México. Que todo bien. O sea, el único que está arrastrado a esa mesa es el presidente de los argentinos, que no le importan los intereses de los argentinos. Y que yo creo que ya Donald Trump se da cuenta y De que es un idiota. de que sí, Se la No, pasan en por la serio, cara. me muero. que no tiene dignidad. Se va a Argentina a la goma. Es que cuando uno no ¿Entendés? tiene dignidad te pisotean. Porque- Y Javier Milei hace permanentemente el porque- ridículo en porque este escenario. No hay ni una negociación posible. Es bueno, hace esto. Y si no haces esto, no te invito más a mi casa. No, Donald, por favor, yo quiero ir. Es como Elon Musk. Con como Elon Musk pidiéndole a Epstein, pidiendo a quiero ir Epstein. a su isla. Y no lo invitan, pobrecito. Bueno, es la política exterior que tiene la Argentina, ¿no? Totalmente Ok. arrodillada. Lamentablemente. Bueno, y después les traje algo para verlo rápidamente, algo que pasó con Pedro Sánchez, el presidente español, que le declaró la guerra a las redes sociales. Sí. Y por sobre todo a Prohibida X. las redes para menores de 16 años. Hay un videito ahí, Produ. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, Las not plataformas just van a tener que tener checkboxes, medidas but de real protección barriers para los that work. menores. Today, our children are exposed to a Actualmente space nuestros niños están they were expuestos a never un meant espacio en el to que nunca navigate. deberían navegar solos. Space of Un addiction, espacio de abuse, adicciones, abuso, pornography, pornografía, manipulation, manipulación y violencia. violence. We will no No longer vamos a tolerar accept. más. We will protect them Vamos a proteger de esto del salvaje oeste digital. Bueno, perfecto, excelente. Casi hubiera sido fantástico que hubiera dicho el salvaje occidente digital. Pero bueno, Musk le respondió, ¿no? Max, hay un tweet ahí que le dijo: el sucio de Sánchez es un tirano y un traidor del pueblo de España. Igual para, yo estoy de acuerdo con lo que Pedro Sánchez, ¿eh? No, yo también. Yo también. O sea, Yo también. hay que empezar a regular un poco las redes porque son una herramienta nueva y está bien que como sociedades empecemos a ponerle reglas. Como La pusimos con dicotomía, todos. ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ellos hasta los 16 años, igual para mí es excesivo, se les va a salir el tiro por la culata. Les puede terminar pasando lo de One Piece, lo mismo que pasó en Indonesia, ¿era? No, en No, en Tailandia. Tailandia. No, en Indonesia, sí. No, perdón, en Nepal. En fue. Nepal, nada que ver. En Nepal, en Nepal. Les puede pasar lo mismo que pasó en Nepal.
Sí. Me parece que va a generar un mercado paralelo de celulares con identidades falsas o un mercado de identidades falsas para poder conectarse a Internet, porque realmente es una adicción. Como todo, las políticas deberían ser progresivas Obvio, a no, partir de que vos te empezás a desarrollar. el Y después lo prohibicionismo no comparado con funciona. Argentina, ¿no? O sea, acá, el teléfono está medido que los pibes empiezan a ver porno a los 10 años. Entonces ya desde los 10 años, 10, 11, les dan un celular más o menos por consenso. A los 11 años, acá tienen teléfono celular. Y en lugar de querer regular algo de las redes sociales para evitar que se crucen en Roblox con un pedófilo, lo que hacemos es que los vamos a meter presos desde los 13 años. Entonces permitimos que el Y bueno, pero celular ahí les no van a queme tener la redes cabeza. sociales. No, porque en la cárcel usan teléfono. Que les queme la cabeza las redes sociales para que después terminen delinquiendo porque están totalmente idos de la realidad y ahí, paz, ¡zas! Prisión. Bueno, Esa es nuestra solución. Elon salió hace 2 días como el tipo más rico del mundo. Tiene una fortuna de 700.000 millones de dólares. Y España tiene un PBI a 2025 de 1.200 millones. O sea, Están ahí. habrá una tendencia de que Elon Musk quizás sea más poderoso que España en los próximos años, con lo cual seguramente va a seguir. Ya hoy es más poderoso que muchas economías del mundo, ¿no? Pero que España todavía no. Pero ya con estos comentarios te condiciona. Yo creo que lo que apunta Pedro Sánchez, como ha apuntado China, como ha apuntado Rusia y como apunta quizás de manera más consecuente últimamente en ciertos gobiernos, es que hay una cierta noción de que la libertad, ¿no? De decir y de consumir lo que vos quieras, es la verdadera noción de la libertad. Y la verdad que es una libertad que constriñe, ¿no? Porque es raro, parece irónico, pero la figura algorítmica que te hace consumir permanentemente, ¿no? Horas de tu día y estar pegado al celular, consumiendo no solamente basura o quizás cuestiones vinculadas también a lo que interesa, sino también una cuestión vinculada al mercado, ¿no? Porque estas plataformas también se nutren de vender productos conquistando tu psiquis, ya no se conquistan más los cuerpos, se conquista la mente. Entonces, a raíz de esta política de la libertad, por sobre todo, ha generado, inclusive en términos políticos, discusiones que han, inclusive yéndose a cómo se van condicionando los votos a través de el consumo de estas tecnologías que no son reguladas y que generan también, por ejemplo, teorías conspirativas que hacen caer gobiernos o proyectar el poder hacia cierto lugar y por supuesto esto le beneficia a los poderosos, no a los más humildes. Así Está que, aumentando el suicidio adolescente y obviamente que tiene relación con todo lo que consumen en las redes por sociales. supuesto, Sí, además pero- de hacer más hermética, ¿no? A las conciencias, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, cómo las relaciones sociales se han ido deteriorando, ¿no? Y la relación social real, ¿no? Yo no estoy hablando de la interacción digital, sino la relación social de los jóvenes, que inclusive una de las consecuencias fue producto del uso desmedido de las redes sociales. Así que me parece bien lo que hace Pedro Sánchez, pero bueno, hay que ver si esto va a ser la bandera de la libertad, como vos decís, ¿no? Que generó un caos en algunas democracias asiáticas y que generaron tensión, inclusive derrocamientos de gobierno por tipos como Musk, fogoneando, ¿no? Y prendiendo en llamas a la población. Sí, y además que puede estar, o sea, para mí ahora le van a dar una herramienta a las ultraderechas para enarbolarse con alguna bandera para derrocar a todos estos gobiernos pseudoprogres que hay en Europa. O sea, les da una herramienta para convocar un grupo de jóvenes hacia la revolución. Exactamente, exactamente. Bueno, bastante largo. Yo creo que hasta acá ya está.